Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ayer hablábamos del proceso de realización, ¿no? De el vacío o la vacuidad en el que nos encontramos, ¿no? Y la posibilidad de realizar la conciencia, ¿no? De la capacidad de existir en este mundo tridimensional en el que nos desarrollamos como un ser vivo con grandes raíces en la parte instintiva y primaria, y sin embargo existe un sentido de trascendencia, ¿no? Que esa parte instintiva que lucha en la supervivencia de la impermanencia busca una paz estable, o la capacidad de resolver esa inquietud como una realización definitiva. Hoy hablaremos de esa transformación, ¿no? Ayer, por decirlo de alguna manera, explicábamos qué es lo que nos sucede, ¿no? Y hoy intentaremos desmenuzar lo que significa esa transformación. Y sobre todo, un hecho muy importante, ¿no? Que todo el mundo tiene la capacidad y la posibilidad y la oportunidad de desarrollar esa transformación. Empezaré hablando de la simbología, ¿no? El símbolo como síntesis del lenguaje. Es importante porque muchas veces cuando yo expreso todo este trabajo existe una dificultad, ¿no? Usamos la palabra como puente de comunicación entre nosotros para transmitir una cosa que está más allá de la definición literal de la palabra, ¿no? Y muchas veces utilizamos símbolos con imágenes poéticas o metáforas que de alguna manera sugieren, ¿no? Sugieren un estado, ¿no? Y eso hace que las personas que recibís esas palabras, esos símbolos o esas metáforas, de alguna manera entréis en un proceso de conexión con vosotros mismos y por lo tanto de comprensión, ¿eh? Comprensión no es lo mismo que conocimiento, ¿eh? Comprensión es una integración de una experiencia, vamos a llamarla tridimensional, sobre una visión que va más allá de la literalidad del tiempo. Entonces, por no complicar el lenguaje, eh, eh, el símbolo es esa síntesis del lenguaje, ¿no? La capacidad de hacer esas metáforas, de crear esas imágenes que de alguna manera nos sugieren respuestas a nuestro proceso de aprendizaje. Estamos sentados en el vacío. Esta es una de las realidades, esto es de lo que hablábamos ayer, ¿no? Impermanencia, interacción y cambio son tres elementos que determinan nuestra existencia, desde la vida hasta lo que nos han dicho que es la muerte, que parece ser, por lo que testificamos, que es la desaparición del cuerpo físico, y no sabemos muy bien si de la conciencia. Para poder entrar en el proceso del que nosotros hablamos, para poder realizar ese vacío, para poder hacer esa transformación, que ayer decíamos que tenía como motor el sufrimiento, es decir, hay un motor de búsqueda en todo este proceso, y ese motor de búsqueda no es otro que una parte que tiene todo el mundo, que busca todo el rato esa plenitud, ¿no? En una acción más primaria, en el placer, en otra acción un poquito más sutil, en el sentimiento y las emociones, un tercero en la voluntad de controlar el instinto y las emociones, ¿no? Y una parte que diríamos de compasión, ¿no? Una parte que nos haga integrar todo el fenómeno sin pelea, ¿no? Y por lo tanto el comprender que todos, como decíamos también ayer, ¿no? Los que están aquí forman parte de la expresión de esa vacuidad, ¿no? Por lo tanto, hay una solidaridad en el camino con todos los que nos encontramos, nos caigan bien o no. Un primer símbolo, ¿no? Sería la espada, ¿no? La espada simbólicamente significa cortar las ilusiones, ¿no? La espada corta las ilusiones. Se la asocia con la mente, el palo de espadas, ¿eh?
en el tarot, ¿no? Tiene que ver con todo lo que es cortar, y también con todo lo que es estructurar, ¿no? Es necesario que todo lo que sea estructurado como experiencia de vida sea disuelto. Cortar, a lo mejor es algo muy drástico, ¿no? Sea disuelto para poder vivir ese vacío sin ningún condicionamiento, ¿no? Por lo tanto, la espada sería el primer compañero del caminante, o del estudiante, o del guerrero. Y en esa espada que corta, uno tiene que estar dispuesto a mudar, ¿no? Hay una energía primaria, que primero se manifiesta como supervivencia, desde la parte instintiva animal, que es agresividad o huida. Luego, allí ya tiene unas connotaciones de sexualidad, pero luego como sexualidad, ¿no? Que busca el placer. Y ese placer luego, como decíamos, se convierte en sentimiento, en la búsqueda de un sentimiento y luego de ese sentimiento a, a un punto de trascendencia en la compasión, ¿no? En entender que todos estamos en este viaje. ¿No? Y por lo tanto, el símbolo que representa esa energía más primaria siempre ha sido la serpiente, la Kundalini. Pero la serpiente, más allá de las características que pueda tener relacionadas con la sexualidad y con la energía primaria, tiene un elemento muy interesante, ¿no? Que es que la serpiente cambia de piel, muda, tiene la capacidad de rejuvenecerse a sí misma. Y de alguna manera esa fuerza, esa energía, también nos lleva a ello. Cuando esa energía está empujando y la parte mental, la espada, va viendo las estructuras y las corta, es la capacidad de cambiar de piel, ¿no? De adaptarse a esa nueva situación y también de rejuvenecerse, porque al hacerlo esa energía se libera de cualquier constricción que nos haya asistido para comprender esa parte o ese momento de nuestra vida, ¿no? Luego, además de las mudas de piel, por lo que estamos cortando, ¿no? Cuando cortamos, no solo cortamos hábitos, deseos o relaciones, también cortamos cadenas, las cadenas que nos vinculan a la simbología sistémica o familiar, el deber al padre o el deber a la sociedad o el deber al trabajo, ¿no? La responsabilidad, ¿no? Que nos impide vivir, ¿no? Todo eso que está basado en esa manifestación primaria que es de la supervivencia, de pronto, ¿no? Coge un elemento mucho más eh, volitivo, que es el de querer contener esa fuerza que es vida hacia un propósito o voluntad. Hay que cortar esas cadenas que de alguna manera nos anclan y que por eso las tenemos, pero que nos impiden también abrir nuestra perspectiva sobre lo que es la realidad. Y luego el último símbolo que de alguna manera tenemos que trascender, pero podríamos eh, encarnar en el yin yang, ¿no? En la dualidad, ¿no? El dejar de ser nosotros hacia Dios, ser nosotros hacia la sociedad, ser nosotros hacia nuestro sufrimiento, ¿no? Esa dualidad en la que el observador se implica con lo observado como algo que no le pertenece, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces a lo largo de nuestra práctica, ¿no? Que el observador no puede ser lo observado, ¿no? Esto es una frase de Nisargadatta que es cierta en el sentido de que todas tus proyecciones mentales son ilusiones, pero que también es falsa, ¿no? Krishnamurti dice el observador es lo observado. ¿Por qué? Porque, como se dice en el budismo, karma es acción, ¿no? Esto que nos sucede es un reflejo de dónde estamos nosotros a nivel de pensamiento, acción y palabra, ¿no? Y es información, ¿no? Esto es lo que os decía ayer a la hora de hablar del programa del trabajo, ¿no? De llevar un diario y de entender todas las cosas que nos suceden, no como cosas que debemos
contener, o que debemos evitar o que incluso debemos transformar, sino que todas esas cosas son mensajes de nuestro ser interno, para trascender esa dualidad. Son reflejos de nuestra vacuidad, igual que las personas que nos acompañan en el camino, ¿no? Así que tenemos el primer símbolo, que es estar sentados en el vacío, ¿no? El segundo, la serpiente, que es la capacidad de mudar. El tercero, la cadena de las estructuras, ¿no? Y por último, el concepto de dualidad, ¿no? Para poder ir viviendo ese proceso con ese lenguaje simbólico a esa comprensión unitaria de lo que están expresando, ¿no? Seguiremos con el símbolo, ¿no? Tenemos dos manos, ¿verdad? Y cuando nosotros meditamos decimos que la mano izquierda recoge la derecha y que los pulgares se tocan con una ligera presión, pero sin tensión. Es decir, que nosotros nos colocamos en un terreno de quietud para poder percibir esa energía de vida en lugar de convertirla en acción en nuestro día a día de supervivencia, ¿no? La mano izquierda recoge la derecha, ¿no? Es decir, que la mano izquierda está receptiva. Receptiva a todos estos fenómenos que decíamos, ¿no? Que nos interceptan a lo largo de nuestro día a día y que de alguna manera son la materia prima para hacer crecer nuestra conciencia, sean buenos o sean malos, ¿eh? No nos aferramos a ninguno de los dos, ¿eh? Decíamos también ayer que si la ola es muy alta, también es muy alta la caída, ¿eh? Y que por lo tanto hay que aceptar tanto la plenitud como el vacío y no aferrarse a ninguno de los dos. Es todo paisaje, ¿eh? Paisaje que nosotros atravesamos. Así que con la mano izquierda la mantenemos abierta para ser receptivos, ¿no? Y con la mano derecha, de alguna manera, descansamos, nos conectamos a la fuente, ¿eh? Esa fuente que es dadora de toda la energía, pero también del descanso, ¿no? De la capacidad de regenerar, no como la serpiente en una energía unidireccional, sino como una expansión de esa plenitud en la conciencia, ¿no? La acción del día a día o la intervención en el mundo se acaba convirtiendo en una percepción que amplía esa sensación de no acción, de quietud y de plenitud. Y desde esa quietud y desde la plenitud, un poco aquí el símbolo sería el árbol, ¿no? Que está vivo en sí mismo, es un hábitat para los pájaros y con el resto de los árboles haciendo un bosque, está vivo y va creciendo, da sombra, pero está quieto, está quieto, ¿eh? Su crecimiento es expansivo, ¿eh? No se basa en la interacción del movimiento. La transformación de la que estamos hablando en la interacción, con la integración de todos estos símbolos, llega en su momento. Ayer hablábamos de que el motor de ese cambio, la mayoría de nosotros, es el sufrimiento, en algunos privilegiados el discernimiento, capaces de ver, ¿no? Y de alguna manera evitarse situaciones de sufrimiento. Pero normalmente, ¿no? Lo que llamamos sufrimiento, que no es más que ignorancia, es lo que nos va llevando a profundizar en nosotros mismos, como decíamos, ¿no? Como motor. Esa transformación final, el dejar de pelear, llega como la muerte. ¿Eh? Y como la muerte te lleva de una dimensión a otra.